Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde Telesalud del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la telecapacitación Dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, evaluación ecográfica, dirigida por nuestro ponente, el doctor Francisco Melgar Granados, médico asistente del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Antes de iniciar, recordarles a los presentes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenido, estimado doctor Melgar. Es un honor tenerlo con nosotros. Le doy pase para el desarrollo del tema. Adelante. Buenas tardes con todos. Soy el doctor Melgar del Departamento de Diagnóstico por Imágenes del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. El tema a tratar el día de hoy es la evaluación del dolor localizado en el cuadrante superior derecho mediante la técnica de imagen, que es la ecografía, que es una de las técnicas que se utiliza acá en el hospital, que es muy solicitada por los distintos servicios, tanto en emergencia, hospitalización y consulta. Dentro de los temas a tratar, principalmente vamos a hacer una breve introducción con respecto a la técnica ecográfica, así como el protocolo de imagen, la topografía regional, qué áreas evaluamos mediante los protocolos de imágenes, ya sea un abdomen superior o un abdomen completo, las características ecográficas de los órganos sin alteraciones en una evaluación por ultrasonografía, así como las distintas causas vesiculares o biliares, hepáticas, pancreáticas, gastrointestinales pueden estar asociadas a esta región. Como introducción, la ecografía toma un rol muy importante en la evaluación primaria en emergencia. Es el primer método por imágenes de primera línea frente al dolor en la región del cuadrante superior derecho del abdomen. Permite hacer una evaluación dinámica, ya al movilizar al paciente, ya sea en las distintas posturas, en decúbito prono o en decúbito lateral, para ver la movilización de ciertas estructuras, principalmente los cálculos, así como una evaluación en tiempo real en el paciente. Es una técnica ecográfica, es una técnica rentable en comparación a la tomografía o incluso la resonancia magnética, y a la vez no utilizamos tanto de radiación como métodos de contraste. Acá podemos observar en la imagen de la derecha una imagen tipo de un corte longitudinal ecográfico en escala de grises, donde podemos observar el parénquima hepático y frente a la vesícula biliar en su margen inferior, donde podemos observar la imagen litiásica ecogénica con sombra acústica posterior. De la imagen tipo que vamos a observar durante los distintos segmentos de esta evaluación. Asimismo, vemos corroborar con este esquema gráfico la gran similitud frente a la imagen adquirida por ecografía con este esquema. Vemos igualmente el parénquima hepático hacia el borde superior o intercostal, y en su margen inferior podemos observar la vesícula biliar de morfología piriforme. Vamos a identificar a su vez los segmentos de este órgano, como es el cuello, el cuerpo y el fondo vesicular. También nos permite la evaluación de las estructuras vasculares y de los conductos biliares adyacentes. Bien, es cierto, la ecografía tiene una menor resolución diagnóstica para lo que son patología de las estructuras gastrointestinales, ya que estas presentan una distensión, ya sea por meteorismo o por o el panículo adiposo excesivo que puede presentar algunos pacientes por su obesidad. ¿Cuál es la situación que envuelve al dolor en la evaluación del cuadrante superior derecho del abdomen? Tenemos un paciente que presenta este tipo de dolor que ingresa por emergencia. Vamos a poner en este formato. Ingresa por emergencia. El clínico, frente a su lesión inicial, tiene una alta sospecha de una colecistitis aguda. La colecistitis aguda es el diagnóstico principal, de mayor porcentaje prevalencia. En prácticamente 2/3 de los casos es causa de dolor a este nivel. Como
Ante la alta sospecha, acá destaca la alta sospecha clínica, se solicita una ecografía abdominal superior. Generalmente a veces se solicita, o por emergencia se solicita una ecografía abdominal completa. La ecografía abdominal completa estaría presente si no hay una sospecha tan segura frente a ese dolor. Es por ejemplo, un dolor difuso o un dolor pobremente localizado por el paciente, donde hay una gran duda diagnóstica frente a la etiología que se quiere observar o presenta el paciente. Pero si tenemos una alta sospecha con una paciente con fiebre, con un paciente con un dolor localizado en el cuadrante superior, a su vez con un URI positivo, la clínica tiene una alta sospecha para colecitis aguda y por lo tanto se debe pedir una ecografía abdominal superior. Incluso algunos ponen una mayor selección enfocando a la ecografía de cuadrante superior derecho. Frente a la ecografía, el paciente nos va a dar, no, vamos a tener tres tipos de resultados posibles. Descartamos la posibilidad de colecistitis aguda. El paciente probablemente tenga alguna distensión o solamente has presentado un leve cólico que no muestra algún hallazgo significativo mediante el estudio ecográfico, ya sea para colecistitis aguda o para otra patología que pueda ser causa de esta. Frente a esta situación, el médico va a plantear si con más análisis que laboratorio o una revelación clínica, si amerita o no complementar ya con estudios de mayor nivel en metodología, en los métodos de diagnóstico, como son la tomografía o la resonancia magnética. El segundo situación, el resultado sería efectivamente que sea una colecistitis aguda. Ya su médico pasa a tener una confirmación diagnóstica por este método, que es la ecografía, y así pasa al paciente a su programación por cirugía en este caso. Y la tercera resultado es que no sea una colecistitis aguda, pero observamos otros hallazgos que nos hagan sospechar de otros diagnósticos diferenciales que vamos a ver a continuación. La Sociedad Americana de Radiología nos presenta dos tipos de situaciones frente a una imagen inicial. En el primer cuadro vemos un dolor localizado en el cuadrante superior, en el cuadrante superior derecho del abdomen, donde las clínicas que presenta el paciente no tienen una alta sospecha de colecitis, no tiene unas características clínicas que nos puedan diferir si efectivamente es nos hace sospechar de una patología vesicular o biliar. Por lo tanto, y recomienda la evaluación por una ecografía abdominal o por una tomografía de abdomen con contraste. Ambas tienen una buena categoría de aprobación para como método de imagen inicial, pero como podemos observar hacia la derecha, el riesgo negativo de radiación comparando la ecografía con la tomografía se ve que es totalmente abismal, ya que la ecografía no utiliza radiación. Si exponemos así evitamos al paciente una exposición a la radiación. Depende de la sospecha diagnóstica, si una causa obstructiva o una sospecha ya que tiene un síndrome ictérico, por ejemplo, suman a otras características para ser evaluado por otros métodos diagnósticos, ya sea resonancia magnética, que al igual que la tomografía, que la ecografía no utiliza radiación ionizante, pero su alto costo y poca disponibilidad en nuestro medio pasa a ser una menor, ser no ser un método diagnóstico ideal como método inicial, ¿no? Y frente a la sospecha de una enfermedad vesicular o biliar con un dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, el método de imagen inicial ideal es la ecografía abdominal frente al resto de los otros métodos de imagen. El protocolo de imagen estándar, generalmente se debe tomar las imágenes tanto en eje longitudinal como eje transversal, ya sea del hígado, de la vesícula biliar, del tracto biliar, así como también una evaluación longitudinal del Doppler color, ya posteriormente vamos a mencionar las razones. Igualmente una imagen en axial y loporte longitudinal del páncreas, de ambos riñones y de las estructuras vasculares, tanto del retroperitoneo como del pedículo iliar.
vehículo porta. La topografía regional es por ecografía, como vamos a observar, no es que el paciente va a pasar por una máquina y la máquina va a adquirir sola las imágenes, no, lo hace el médico radiólogo. En la sala de ecografía de emergencia, ya por nuestra formación, tenemos la capacidad de identificar las zonas de evaluación por ecografía, ya tanto en el cuadrante superior derecho del abdomen, para graficar los órganos de esta región. Cabe destacar los tres principales abordajes: es intercostal, subcostal y a nivel de la boca del estómago. También podemos extender nuestra evaluación hacia la región más lateral del abdomen e inclusive hasta la región posterior, dependiendo de casos muy especiales. En estos casos especiales, más que todo se trata de tener una evaluación, por ejemplo, frente a un paciente con sospecha de derrame o una patología pulmonar que pueda ser causa de este dolor a nivel de esta región. Recordemos que la base pulmonar llega hasta la marca 5, como en la región posterior. Que podemos observar, vemos principalmente al inicio de la evaluación, es la evaluación del hígado. Presenta una hipogenía en la estructura del parénquima en una escala de grises, donde la superficie tenemos que evaluarla, si es nodular, si es irregular, si es lisa. También pues, debemos determinar si hay presencia de lesiones tumorales, ya sea hipoecoicas, o sea, de ecogenicidad o de un color más negrito, o hiperecoicas y una ecogenicidad más girada al color blanco. Vamos a observar que es una escala de gris. Mediante esa escala de gris vamos a tipificar, o va, de acuerdo a la impedencia del órgano, la coloración, por así decirlo, que va a tomar frente a la ecografía. Asimismo, como se observa la vesícula biliar, la forma, el tamaño es muy importante, se toma también como parte del criterio para el diagnóstico de la cistitis, al igual que el grosor de la pared, y también nos permite identificar anomalías intra y extraabdominales. Una de las características de los hallazgos con un alto valor predictivo positivo es el MUR sonográfico, el cual consiste en la ecopresión y la subcostal, para determinar a nivel, observando en este caso a la vesícula, haciendo la conversión a este nivel. Igualmente, como se va a hablar el páncreas, finalmente tiene una mayor ecogenicidad frente al hígado y el vaso. Vamos a mover su tamaño. Idealmente, en un paciente que está adecuadamente preparado en ayunas, nos permite hablar entre el cuerpo, cuello y cuerpo de la cabeza, cuello y cuerpo del páncreas. Pero esta evaluación a veces es limitada. Recordemos que el paciente no siempre va a llegar preparado a emergencia, va a llegar ya que haya comido desayuno, haya comido, o que esté muy distendido con altos platos o una obstrucción o un componente obstructivo intestinal que va a limitar mucho la evaluación de estas estructuras. Entonces, dentro de las causas vesiculares y biliares, tenemos como principal, vamos a ver unos tips, las patologías más frecuentes, y luego vamos a integrar algunos diagnósticos diferenciales, ¿no? Acá la cistitis aguda, que es como hemos mencionado, es una de las patologías que ocupa 2/3 de la prevalencia de enfermedad de este nivel, del dolor que representa el dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen. Debemos definirla como una inflamación aguda de la vesícula biliar, y mediante el estudio ecográfico vas a determinar ciertos hallazgos. Uno de ellos es el engrosamiento de la pared, más de 3 milímetros. El aspecto edematoso de esta misma, que forma no del signo de la doble pared, con un área hipoecogénica, color negrito de acá, que va a estar entre estas dos paredes. Tiene que ser la presencia de un cálculo obstructivo, un cálculo que no sea móvil a los cambios posturales. Así también presentar un dolor a la hipopresión. Estas características van a tener un alto valor predictivo positivo para el diagnóstico de policistitis aguda. Otros hallazgos que pueden estar presentes que no tienen un alto valor son el hidro vesicular, la inflamación o líquido libre perivesicular o incremento de la ecogenicidad del tejido graso perivesicular,
y la hiperemia. La hiperemia lo podemos evaluar mediante el estudio Doppler Color, donde vamos a ver un realce de esta pared mediante esta técnica. Podemos observar que la enfermedad vesicular va a tener tanto presentaciones intrínsecas de la vesícula como la colecistitis, ya sea aguda o crónica, así como otras presentaciones como la adenomiomatosis vesicular y la carcinomatosis o el adenocarcinoma de la vesícula. Otras enfermedades sistémicas pueden presentar un engrosamiento vesicular, como ya sea la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, la misma presencia de ascitis. En los pacientes cirróticos podemos observar un engrosamiento de la pared vesicular en ausencia incluso de un cálculo o de una litiasis en su interior. Otros cuadros inflamatorios, ya sea hepatitis, pancreatitis o glomerulonefritis, así como otras causas de tipo infecciosa, leucemia o quimioterapia. En estos casos, tenemos que diferenciarlo claramente de una eh, cole- colecistitis acalculosa. Recordemos que la colecistitis acalculosa, por ejemplo, en el inicio está causada por un acodamiento de la vesícula que genera este cuadro obstructivo, mientras que en estas otras causas es una causa sistémica que hace que la pared es una pared reactiva a estas causas sistémicas que incluso pueden llegar a tener un aspecto hematoso, incluso lo hemos visto por emergencias. Entonces, tenemos como ejemplos de colecistitis aguda a los hallazgos que hemos podido evidenciar, ¿no? El primero, recordemos cómo es nuestra evaluación, realmente es un eje longitudinal a la vesícula biliar, así como un eje transversal. Realmente se evalúa con mejor detalle en el eje transversal la pared vesicular y ver que sea mayor de un aspecto hematoso. Asimismo, tenemos que la vesícula está distendida o colapsada. Pacientes que han estado posponer, que hayan comido, por la contracción de esta y da un aspecto o una apariencia engrosada de la pared vesicular, pero es producto de este colapso, esta contracción. No se debe evaluar la pared en este estado. Tiene que ser una vesícula distendida y también tenemos que diferenciarlo del intravesicular, una vesícula distendida más de 100 milímetros, ¿no? Bueno, justo esto es una imagen que puede conseguir como, que nos permite evaluar la hiperemia por ecografía de la pared vesicular. Como podemos observar, al estudio Doppler se observa ese realce de la pared, esa infección del flujo vascular de la pared vesicular, ¿no? Normalmente en este paciente vemos una vesicoglicemia con un abundante contenido ecogénico en su interior. Cabe destacar que frente a ese hallazgo tenemos que ver o tenemos que sopesar la posibilidad de una hemorragia vesicular, que el contenido que vemos en su interior no sea barro, sino sea sangre. Un hallazgo común a encontrar en emergencia es la colelitiasis. La colelitiasis es la presencia de cálculos en la vesícula en ausencia de inflamación de la pared. No la vamos a encontrar distendida, no la vamos a encontrar engrosada, ni mucho menos hematosa. Solo vamos a observar estos cálculos en su interior. Asimismo van a ser móviles a los cambios de postura y a lo vez otro de los hallazgos que podemos encontrar es el contenido ecogénico que, o que habitualmente llamamos barrovilla. Igualmente, dependiente móvil y dependiente de la gravedad, a veces se representa con un nivel hídrico en el interior de la vesícula. La obstrucción del conducto colédoco lo que va a generar realmente es la dilatación de los segmentos eh, proximales a la obstrucción. El colédoco, como podemos observar, va a originarse de la unión del conducto hepático común con el cístico, y el conducto hepático común va a originarse de las ramas derecha e izquierda intrahepáticas, ¿no? Entonces, frente a la dilatación del conducto colédoco, nos va a dar una sospecha de colelitiasis, pero no tiene una alta sensibilidad. ¿Por qué? Porque hay otras múltiples causas que pueden presentarse frente a esta dilatación. Lo que sí podemos lograr con la ecografía es la identificación del cálculo si este se encuentra en su segmento
su capa ancleótica. A veces es muy complicado, muy difícil, ya sea por la condición de obesidad del paciente, una, un alto meteorismo intestinal que va a limitar principalmente la relación de los segmentos distales del conducto que y nos va a hacer muy difícil evaluar su luz, por lo tanto la identificación de estos casos. Tenemos que también ver que tenemos pacientes que han sido operados de la vesícula biliar y fisiológicamente el coledoco se distiende, se dilata hasta aproximadamente 10 milímetros. En estos pacientes la dilatación se considera a partir de los 10 milímetros. Como podemos observar, lo más sensible que podemos identificar es los segmentos proximales del conducto colédoco y de ambas ramas hepáticas e intrahepáticas, y el hallazgo del cálculo en sí es muy baja. Para mejor valoración de esta patología, la mejor método de diagnóstico para evaluar la vía biliar es la colangiocontractografía por resonancia magnética. Bueno, como podemos observar, hay otras causas que pueden representar o producir este tipo de dolor en el cuadrante superior derecho del abdomen, mediante las causas hepáticas. El dolor que generalmente produce o por parte del hígado es la distensión o el incremento de volumen del parénquima pancreático, que es la distensión de la cápsula, lo cual traduce a un dolor. Pueden ser anomalías intrínsecas como edema, inflamación o el efecto de masa de lesiones periféricas o subcapsulares, así como anomalías extrínsecas, ya sea producto de neoplasias o en ausencia de hemorragia subcapsular o compresión hemorragia, ruptura de la cápsula de Gleason. Como podemos recordar, la cognición normal del hígado eh, tiene que tener una similitud con la corteza renal. Si la cognición la vemos mucho más blanca, debemos sospechar de un hígado graso. Dentro de las causas agudas tenemos la hepatitis aguda, puede ser toda esa infección, medicamentosa, por isquemia o autoinmune. Realmente la sensibilidad más sensible es el hallazgo del hepatomegalia con un valor mayor de 15.5 centímetros. La inflamación va a traducirse del parénquima hepático en disminución de la cantidad de parénquima hepático, va a mover mucho más oscuro frente a la corteza renal. Y vamos a observar lo que es el engrosamiento portal, la grasa periportal. Así también podemos observar el engrosamiento de las paredes vesiculares en ausencia de cálculo. Este hallazgo se representa, se describe como cielo estriado, donde se observan las triadas portales engrosadas en un fondo hepático negro y petróleo. Causas infecciosas como los abscesos, tanto el biofilm hepático, que va a estar asociado a fiebre y dolor en el cuadrante superior derecho, realmente tiene un inicio insidioso. En el sistema biliar puede ser causante de una paciente con colangitis, o por una diseminación hematógena, ya sea por las venas portales en pacientes con infecciones del tracto gastrointestinal, en pacientes con apendicitis o diverticulitis, o por vía hepática en pacientes con endocarditis bacteriana o osteomielitis. La propagación continua y directa es poco común, a veces se observa en pacientes con neumonía. Otras causas son el absceso parasitario, los más comunes son la Entamoeba salica y el Inococcus granulosus. Realmente tiene la Entamoeba salica una diseminación hematógena por vía portal desde el colon, y lo que se observa principalmente en la ecografía es una lesión microzoica con ecos internos de pared poco definible. Igual en Inococcus granuloso, realmente es por causa de la ingesta de huevos. En una ecografía temprana observamos el quiste unilocular, una pared casi imperceptible o una pared multisectada o congénita. Realmente en fases ya más tardías, esta pared se van engrosando o van a estar completamente calcificadas. El adenoma hepatocelular. Este es un tumor benigno, el cual puede presentar ruptura y presentar sangrado. Este sangrado lo que va a provocar es una distensión de la cápsula de Gleason y lo que va a ser causa de dolor. Realmente es una lesión única
la presencia de más de 10 lesiones por fibrotrocido sin haber anematosis fetal. Dentro de las causas pancreáticas tenemos a la pancreatitis aguda. Recordemos que el diagnóstico clínico es dolor abdominal en faja, así como la elevación de la lipasa. Recordemos que la aplicación de ecografía es más que todo para descartar causa biliar, causa de litiasis que produzca esta pancreatitis. Realmente, el diagnóstico por imágenes en base a un cuadro artístico severo o causas alguna complicación. Dentro de los hallazgos intrínsecos que se pueden evaluar por ecografía es la inflamación peripancreática, de la grasa peripancreática, así como la presencia de colecciones o el incremento de volumen y la caída de la cognicidad del páncreas. Otra etiología que podemos observar son los adenocarcinomas, principalmente estas lesiones pueden tener componentes quísticos y presentan un dolor, tienen una mayor porcentaje de malignidad o sospecha de malignidad. Realmente son masas hipovasculares ecoicas que causan efecto de masa y pueden obstruir extrínsecamente el conducto colédoco. En este caso siempre es lo ideal complementarlo con un estudio de resonancia magnética, ya que nos permite evaluar de mucha mejor caracterización y esta lesión del páncreas, así como de la vía biliar. A veces la localización del apéndice secal puede ser en un trayecto ascendente y cuya punta puede estar a nivel subhepático. Es una presentación poco común y puede presentar o ser causa de dolor en este cuadrante. Puede estar dentro de distintas complicaciones, ya sea por perforación, puede estar ahí también en pacientes gestantes durante el embarazo, ya por el crecimiento del útero, desplaza las estructuras gastrointestinales y provoca esta posición incluso del apéndice. Realmente en la ecografía podemos evaluar tanto la dilatación de esta estructura más de 7 milímetros en diámetro anteroposterior, así como la ausencia de penetración en las estructuras adyacentes y la no compresividad de la lesión del apéndice. Dentro de las otras causas gastrointestinales tenemos colitis. La colitis se presenta a nivel del ángulo. Lograr, es muy complicada la evaluación del colon frente a un caso inflamatorio donde las paredes del colon se dematizan y van a diferenciarse justo estas 5 capas de la pared. 3 internas, que va a ser la mucosa profunda y la submucosa, y 2 capas ecogénicas externas, que es la muscular, más hipoecoica, y la serosa de mayor ecogenicidad. A veces se asocia a inflamación del borde hepático, engrosamiento de la pared, engrosamiento de las austras y asociado a líquido pericólico. El estudio ideal para valorar este tipo de patología es la tomografía con contraste. La inflamación intestinal, ya sea la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, es muy complicada de evaluar por ecografía. Si no es cierto, la ubicación y las lesiones en salto o la provocación de abscesos pericólicos van a van a ser los signos de una enfermedad exacerbada. El engrosamiento circunferencial de aspecto inflamatorio de la pared es muy poco común que se pueda llegar a evaluar por ecografía. La estenosis del lumen generalmente se evalúa mejor por estudios de tomografía con contraste. Un signo indirecto es simplemente la presencia de la grasa pericólica en el paciente. Como podemos observar acá en las imágenes en corte longitudinal y esta intestinal se observa al estudio Doppler un incremento de flujo vascular de sus paredes. Perforación intestinal. Y frente a la ecografía, el gas libre en el abdomen tiende a subir hacia la zona
subdiafragmáticas o a nivel, por ejemplo, perihepático o en el ángulo en parte superior derecho. Puede ser por causa de enfermedad ureropéptica, una obstrucción intestinal, diverticulitis, tumores e incluso isquemia. Nosotros podemos llegar a identificar el gas libre, que son ecogénicos que generan artefactos en la acústica posterior. También podemos observar la nematosis intestinal o la presencia de gas dentro de estas paredes. El estudio ideal para evaluar perfusión, recordemos que es el estudio tomográfico, podemos observar en el aire libre, en el peritoneo, así como la evaluación de este gas dentro de las paredes intestinales. La isquemia intestinal, si bien es cierto, son realmente el estudio ideal en este tipo de pacientes es mediante una tomografía con contraste. Por ecografía podemos identificar lo que es la presencia de gas a nivel de la vena porta. La- en la ecografía Doppler espectral se pueden oír captaciones o picos agudos superpuestos frente a la base al Doppler espectral fásico a la estructura de ondas fásicas que presenta la vena. Dentro de las causas torácicas, como mencionamos al inicio, la neumonía puede complicarse con un poco, complicarse con un absceso a nivel subdiafragmático y hacia a nivel de los segmentos 7 y 8 del hígado. Una de las características por ecografía que podemos observar en la neumonía es la hepatización del parénquima hepático. Es una consolidación tiene una ecografía similar al parénquima hepático. Lo podemos diferenciar frente a una derrame loculado cuando usamos el Doppler color y se grafican las estructuras vasculares propias de ese segmento pulmonar. Como vamos a observar, estas se pueden complicar con un absceso hepático a este nivel y son causas de dolor. Dentro de las causas renales que están asociadas a dolores, tenemos la urolitiasis obstructiva. A veces no se logra identificar el cálculo a nivel renal, puede estar en uretra, pero esta obstrucción debe estar asociada a una hidronefrosis, sea leve o moderada. Podemos identificar, incluso complementar con la evaluación del abdomen inferior para identificar la presencia del cálculo en el segmento distal hacia el nivel de la apertura de la luz de la vejiga. Si nosotros podemos movilizar al paciente luego de distintas posturas, podemos determinar si el cálculo está enclavado o se encuentra libre en el interior de la vejiga. La pielonefritis aguda, por dentro de los hallazgos ecográficos que podemos observar, se cuenta la nefrosis, el agrandamiento renal, el borramiento de la grasa del seno renal, producto del edema, que podemos observar. El riñón tiene una morfología como galleta de oro, por así decirlo, donde la corteza tiene una ecogenia hipoicoica y el seno renal tiene una ecogenicidad escogénico es más blanco. Por lo tanto, la pérdida de este seno renal o el borramiento de este seno renal nos puede ser sospecho como sospecha de edema y nos puede descartar la posibilidad de una pielonefritis. Una de las técnicas por imágenes que nos permiten evaluar pielonefritis es la tomografía con contraste, donde podemos hacer la hipoperfusión en la fase arterial y venosa de los segmentos comprometidos. Y otra de los hallazgos poco comunes es la pielonefritis enfisematosa. Generalmente va a estar asociada a la presencia de una diabetes mal controlada. Y enfisema parenquimal es la presencia de estos ecos internos ecogénicos que generan artefactos en la costra posterior difuso que borra o interfiere la visión de estas estructuras. Incluso el gas en fases más severas puede reemplazar la totalidad del parénquima renal. Puede extenderse incluso hacia el uretro, el pared uretral. Importante complementar estas lesiones con estudio de tomografía.
En este podemos observar en el correo coronal el reemplazo del parénquima renal con un contenido aéreo. La pionefrosis generalmente está asociada a tasas de mortalidad. Se asocia a un engrosamiento del urotelio y se puede llegar a observar capas de desecho ecogénico dentro de los cálices o de los grupos colectores. Son ecos móviles que van a cambiar a los cambios de postura y forman un nivel hídrico entre el contenido de los cálices o incluso de la vejiga, que generalmente requieren manejo rápido por intervencionismo. Otra causa renal tenemos a la pielonefritis ankylosarcomatosa, un proceso más crónico, granulomatoso, que puede estar asociado a cálculos coraliformes. Observamos especialmente el engrosamiento renal, una severa hidronefrosis, va a estar caracterizada por el adelgazamiento del parénquima renal y la dilatación difusa del sistema colector. Se asocia la presencia de este cálculo coraliforme en su interior. Tanto la tomografía como las radiografías nos permite la evaluación de estos cálculos coraliformes. Y una de las complicaciones más arriba son los abscesos renales. Frente a todo ese proceso inflamatorio, ocurre necrosis del parénquima renal, necrosis de capa activa que se organiza a formar esta lesión quística de paredes gruesas con contenido heterogéneo en su interior. Tiene aspecto de masa, puede ser intrarrenal focal o periférica, así como la presencia de un componente quístico. Realmente están con ausencia de vascularidad interna. Causas adrenales. Si bien es cierto, las nacionales de difícil acceso por ecografía, la presencia de patología de este nivel, tenemos que sospecharla con la ocupación del espacio morrizón o a nivel del espacio suprarrenal. La hemorragia suprarrenal puede ser provocada en un paciente con distrés quirúrgico, en una paciente con gestante o terapia anticoagulante o incluso en neoplasias. Dentro de la fase aguda, la apariencia de este hematoma es una estructura sólida vascular de congenicidad difusa y heterogénea. Cuando el hematoma va evolucionando, el patrón va incrementando, donde va a ir degradándose el componente a un aspecto más hipoecoico, que es la lisis del coágulo o quístico. A veces se presentan calcitaciones periféricas a la semana. Y ya por último, la evaluación vascular. Importante, ¿verdad? Lo que viene a ser en caso de trombosis venosa, donde observamos la ocupación de este contenido epogénico a nivel de la luz portal. Uno de los signos que podemos observar es el defecto de llenado al estudio Doppler o la presencia, la ausencia de flujo, una onda fásica o áreas de escaso flujo con una onda monofásica. La trombosis portal maligna va a haber un defecto de llenado asociado a una masa adyacente, como podemos usar a veces en el hepatocarcinoma. Asimismo podemos observar lo que detectar el signo del alma. Flujo sanguíneo interno con una onda arterial hepatógena que va a tener incluso una pulsatividad arterial. Y por último, la trombosis de las venas intrahepáticas, el síndrome de Chiari, va a ser la obstrucción de este flujo venoso hepático en el trayecto de salida a nivel de la unión cabo-hepática. Realmente se trata de descartar otras causas, ya sean trombofílicas, así como sistémicas. Entre las características que podemos observar es la hipomegalia y la no visualización de las venas suprahepáticas o incluso la compresión de la vena cava inferior. Podemos observar también venas colaterales dilatadas, así como esplenomegalia y ascitis. Listo, esto sería la biología que he basado para hacer esta revisión. Listo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctor Melgar, y felicitaciones. ¿Podría darnos alguna recomendación final?
que se cortó al final. Bueno, como mencioné al inicio, eh, los métodos de imagen son un método auxiliar para un apoyo al diagnóstico frente a la sospecha clínica que realiza el médico de emergencia. Una evaluación clínica de emergencia inicial va a permitir una mejor direccionamiento del paciente frente al dolor en cuadrante superior derecho. Como hemos visto, múltiples órganos, no solamente vesícula o vías biliares, pueden ser causa de este tipo de dolor. Realmente se tiene que hacer mucho hincapié en la clínica para poder así direccionar y hacer un mejor uso de esta herramienta diagnóstica por imágenes. Nuevamente, gracias, doctor Melgar, y felicitarlo nuevamente y agradecer a todos los participantes que se conectaron y con nosotros sería hasta una próxima telecapacitación. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias con todos.